Gloria a nuestro Dios. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Vamos a dar lectura alternadamente de Hechos 2, del 42 al 47. ¿Lo hallamos? Amén. Yo leo el 42 y usted es el que siga, así concluimos en el 47. Dice el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, primeramente buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos guíe en esta mañana. Abra nuestro entendimiento, denos sabiduría a lo alto, que juntos podamos entender y captar la enseñanza y podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En esta mañana nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos venga a guiar en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, la vida en comunidad cristiana. Es el tema en esta mañana, hermanos. La vida en comunidad cristiana. El tema central de esta lección dice: Dios desea que sus seguidores vivan en estrecha comunión. Esto es lo que Dios está pidiendo del pueblo, que aprendamos a vivir en comunión, de una manera que podamos hacer lo mejor para nuestro Dios, juntos, unánimes, en un mismo sentir, que todos los que venimos en esta mañana vengamos dispuestos a que Dios nos administre con su palabra a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que Dios venga y haga una transformación en nosotros con su palabra, no por nosotros, por su palabra. Que la palabra quebrante el corazón del hombre, que la palabra venga y ponga un deseo, un anhelo de siempre buscar a nuestro Dios. El texto dice: las multitudes de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo tenían en común. Todo era de todos, juntos, unánimes, en un mismo sentir. Aún lo que poseían lo entregaban para estar en un mismo sentir, deseando lo mismo, anhelando lo mismo, la misma presencia de nuestro Dios. Este debe ser nuestro anhelo, como dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe de ser un deleite, como dice el salmista, gozarnos, no por tristeza, no por necesidad, no por cumplir, simplemente que anhelemos estar en la casa de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que haya un deseo, que haya un anhelo en nuestras vidas. El escritor empieza de esta manera: ser parte de la iglesia primitiva debe haber sido una experiencia emocionante. Los primeros cristianos, el primer grupo de la iglesia, al principio, escuchando las historias de los discípulos, escuchando testimonios, los mismos discípulos testificando lo que Jesús había hecho cuando ellos estaban en la tierra, juntamente con él, cuando Jesús andaba con él, testificando cómo sanó a Bartimeo, cómo levantó al ciego, al paralítico, al cojo, cómo multiplicó los panes, los peces. Todos estos milagros que habían visto los discípulos lo estaban compartiendo con la gente. Compartían lo que habían visto.
Y por eso dice la historia de los discípulos sobre sus tiempos con Jesús en la tierra como testigos de las asombrosas obras del Espíritu Santo y de los milagros de sanidad. Ellos mismos vieron la resurrección de Jesús. Ellos mismos vieron todo lo que Jesús había hecho. Y esto es lo que ellos empezaron a testificar. Nuestra experiencia con Jesús puede ser igual de emocionante el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha cambiado mi corazón. Cómo Dios me ha perdonado. Cómo Dios me ha bendecido. Cómo Dios me ha guardado, me ha sanado, me ha liberado, me ha restaurado. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que aprender a compartirlo, a testificarlo. Para que el pueblo, la gente vea, hermano, que estamos sirviendo a un Dios vivo. No a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. Al Dios Padre. A Jesús que está sentado a su diestra. ¿Qué dice la palabra? Intercediendo por nosotros. Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que abremos nuestra boca con mi problema, con mi necesidad, Dios ya la sabe. Dios ya conoce mi situación. Dios ya sabe lo que necesito. ¿Qué dice el salmista? Deleítate, regocíjate, gózate, y yo te concederé el deseo de tu corazón. ¿Por qué me va a conceder mi deseo? Porque Él lo conoce. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Bendecir a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Deleitarme en la presencia de Dios. Y Él concede el deseo de mi corazón. Él viene a contestar mi petición. Pero yo tengo que aprender. Por eso dice, buscar primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás va a llegar por añadidura. Todo lo que yo deseo, todo lo que yo necesito, todo lo que yo tengo necesidad, Dios me lo va a dar cuando yo ponga a Dios en primer lugar. Por eso nos dice, Jesús no ha cambiado. Él es el mismo. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos, para enseñarnos, así como enseñó a los primeros cristianos. El libro de los Hechos y algunos de las epístolas nos dan una idea de cómo fue ser parte de la iglesia primitiva. Podemos aplicar los mismos principios en nuestra vida y en nuestra iglesia de hoy. Los mismos principios que usaron la iglesia primitiva los podamos usar el día de hoy. La Escritura enseña que cada creyente tiene responsabilidades que bendicen a la iglesia. Escuchen, cada creyente que está aquí reunido en esta mañana, tenemos una manera para bendecir a la iglesia, como un todo, y honrar a Dios conforme maduramos en la fe y tenemos conciencia de bien de trabajar juntos de todo corazón. Descubrimos que estas responsabilidades pueden ser enriquecedoras y gratificantes. Todo lo que pueda hacer para la obra de Dios, para que el reino de Dios sea engrandecido, para que la gente conozca a Dios, para que gente venga al conocimiento de Dios. Usted y yo podemos ser parte de este enriquecimiento. Hechos 2:42 empieza: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban juntos, compartían el mismo anhelo. El día del Pentecostés, dice el escritor, Pedro le explicó a la multitud el milagro que estaban presenciando. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Este es, hermanos, en el primer discurso que habla ahí, el libro de los Hechos, el capítulo 2, empezando del 14. Ahí empieza el primer discurso de Pedro, enseñando a aquella multitud que estaba ahí. ¿Y cuál fue el producto de ese primer mensaje? Él se gana 3,000 almas.
3,000 personas vienen al arrepentimiento. En el primer mensaje de Pedro, vienen 3,000 personas al arrepentimiento. Lucas describió como la era de la vida de la iglesia en medio de un dramático crecimiento. Crecía grandemente, era el principio, se estaba multiplicando, era lo que Dios había venido, hermanos. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él vino a rescatar corazones, a rescatar vidas, a libertad a las personas del pecado para Él. Esto es lo que vino a hacer Él, a dar libertad a la humanidad, a darnos libertad a usted y a mí, que podamos ser libres. ¿De qué? De opresiones, de problemas, de todo lo que el mundo quiere tomar control de nuestra vida, de nuestra mente, de los problemas, de las mortificaciones, de las ansiedades, de todo esto. Él quiere tomar control. Dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué quiere Dios? Que entreguemos nuestras quejas, que entreguemos nuestros problemas, que entreguemos todo a Él. Él vino a libertarnos. Él vino a quitar la opresión. ¿Qué les decía, hermanos, en el Antiguo Testamento cuando iban a la guerra? Hey, esta guerra no es de ustedes, esta guerra es mía. En Jericó, hermanos, ¿cómo destruyeron los muros de Jericó? ¿Con talache? ¿Con pala? No. ¿Qué le dijo el Señor? Den 7 vueltas. Rodeen Jericó. ¿Y qué sucedió? Los muros se cayeron. La gente que estaba ahí a ver este estruendo de cómo los muros se cayeron, se acobardaron, se asustaron. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? Conquistó Jericó. Pero fue con la mano de Dios, el poder de Dios, no con la fuerza del hombre. Y esto es lo que tenemos que entender. Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero tenemos que dejar el lugar a Dios. Si usted pelea, usted lucha, usted trabaja para hacerlo en cosas que sabe bien que no están a su alcance, déjesela a Dios. Déjesela a Dios. Dios va a actuar. Dios va a suplir. Dios va a abrir puertas. Va a haber lugares que te dicen, no se puede. No se puede. No se va a poder. Que les digo, hermanos, simplemente este lugar donde estamos aquí, estas 4 paredes, este edificio, 2 bancos hablé y que dijeron, no se puede. Pues no se puede. Hay a Dios que se encargue, si es para mí no. A los dos días después me hablan. ¿Quieres buscar algo que te financie? Yo te ayudo. Yo no lo busqué. Yo no fui a buscar a esa persona. Esa persona me buscó. ¿Quién puso Dios de intermedio? No sé. Y a los cuantos días me dice, ya tengo el banco, ya tengo todo, vas a firmar, vas a hacer esto. Bueno, está listo. Pero Dios puso todo en su lugar. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Cualquier situación, aun cuando el médico dice, no hay nada que hacer, Él sí lo puede hacer. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y de esta manera la iglesia crecía, hermanos. Viendo los milagros, los prodigios, las señales, y aún viendo cómo habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, que habla ahí en Hechos 2, y empieza Pedro a dar este mensaje. Y es duro, porque comienza pues diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto os digo por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Les comenzó a hablar la palabra del Antiguo Testamento del profeta Joel, lo que Dios había profetizado muchos años antes. Esto es lo que está aconteciendo. Les habló que la palabra, varones israelitas, oír esta palabra, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, el cual Dios levantó y lo puso en un lugar especial. Les comienza a predicar quién es este Cristo, quién es este Señor que puede perdonar, salvar, sanar, libertar, restaurar, dando testimonio, y empieza la iglesia a crecer. Esas doctrinas están disponibles para nosotros ahí en los evangelios, en la escritura, que es toda palabra inspirada por Dios, mientras que las predicaciones evangelísticas de los apóstoles les hablan a los inconversos acerca del evangelio. Sus enseñanzas instruían a los creyentes sobre la vida cristiana. El creyente perseveraba en la comunión unos con otros. La comunión va más allá de la asistencia a la iglesia, hermano. El convivir, el compartir, el amarnos, el interceder el uno por los otros. Esto es comunión. No solamente congregarnos aquí en este lugar, que estemos orando, intercediendo el uno por otro día por día, hermano. Que haya un interés de interceder uno por otro. Esto es comunión. Que podamos estar orando por la necesidad, por la situación, y darle gloria a Dios también por las bendiciones que otros reciben. No desearlo de Él, sino darle gloria a Dios. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga guardando, que Dios los sane. Seguir intercediendo. Esto es lo que es comunión, hermano. Que haya un interés personal de que la persona otra esté también sirviendo a Dios con todo el corazón, hermano. Sinceramente. Esto es lo que busca el Señor. Compartían la comida, que se refería tanto a la comunión en la mesa como en la Santa Cena. La Santa Cena tenía lugar en los hogares, edificando la relación entre ellos, más allá de su adoración en la congregación, y finalmente se dedicaban a la oración colectiva. Reconocían que el creyente crece juntos cuando oran juntos. La oración es importante. Dice, gracias a las enseñanzas de los apóstoles y la obra del Espíritu Santo sobrevino temor en todas aquellas personas. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Qué dice? Y se añadían a la iglesia los que tenían que ser salvos. Para nosotros refuerza la autoridad de los escritos inspirados de los apóstoles. Sus enseñanzas estaban acompañadas de milagros que confirmaban la palabra que enseñó Jesús. Unos pocos discípulos, después del ministerio de Esteban, estaban acompañados de grandes prodigios y señales. Había prodigios y señales, milagros grandes, hermanos, que Dios hacía por mano de los apóstoles. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera engrandecido, para que el temor de Dios creciera. Esto es lo que Dios está buscando en la humanidad, que le amemos, que le temamos a Él, hermanos, que creamos en Él, en un Dios poderoso, en un Dios grande. Que dejemos nosotros, hermanos, lo que yo no puedo hacer, que Dios lo venga a hacer. Lo que no está a mi fuerza ni alcance, que Dios lo haga. Queremos ver realmente la mano de Dios. Confíe en Él y dígale en sus propias palabras. No tiene que ser una oración, es que yo no sé orar. Usted solamente dígale, Dios, esta es mi situación. Yo no puedo, hazlo tú. Es todo. Esta es la situación que estoy enfrentando. Yo no puedo, te lo pongo en tus manos. Espero en ti. Abre puertas. Dirígeme, enséñame, ponme en el lugar correcto. Esto es lo que tenemos que hacer. Somos buenos para platicar, hermanos. Pero para orar no sabemos. Es igual. Así como platicas con una persona, platica con Dios. Dile al Señor tu situación. Enséñame. Aquí estoy. Te necesito. No puedo. Reconozca que usted no puede para que Dios obre. Reconozca que usted no puede hacer para que Dios obre.
Yo tengo que aceptar que yo no puedo para que Dios venga a actuar, para que Dios venga a suplir, para que Dios venga a sanar, para que Dios venga a restaurar. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Hechos 44-47 dice: una hermosa imagen de devoción mutua. Estaban juntos, no solamente físicamente, dice, sino en pensamiento. La unidad de los creyentes era emocional y espiritual, y tenían en común todas las cosas, incluso lo que recibían de las posesiones que vendían. Al fin no era la uniformidad económica, sino el amor a los necesitados. Esto es lo que nos enseña. A veces nosotros nos enamoramos de lo material y no queremos ver la necesidad de alguien más. Nos enamoramos de lo que este mundo da, lo que este mundo ofrece, y cerramos los ojos a aquel que necesita. Es la manera. Por eso dice el apóstol Pablo que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. ¿Qué le dijeron a este hombre rico? Que vino a Jesús y dijo: maestro bueno. Así se presentó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Guardar los mandamientos. ¿Y qué dijo este joven rico? Desde mi niñez he guardado los mandamientos. Pero una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este joven, como tenía muchas riquezas, no pudo con eso, agachó su cabeza y se fue. Y ahí nos enseña dónde estaba el amor de ese joven: en sus riquezas, en sus posesiones. Dios mira la condición de nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestra mirada? La Biblia dice que nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. No en lo que tengo, no en lo que poseo, no en lo que mis carros, en mis casas, no. Debo estar en Dios. Por eso dice que es más fácil es muy difícil, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque el ojo de la aguja era por donde pasaba el pueblo, la gente, era un arco, hermano. Y el camello tenía que doblarse a rodillas para pasar por ese. Cuando habla, no es la aguja que conocemos, una aguja que entre. No, eso era un arco que había la entrada al pueblo, pero el camello tenía que arrodillarse de rodillas para poder entrar por ese lugar. Y por eso dijo Jesús que era más fácil que entrara un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos, porque su tesoro estaba en la riqueza. Ahí estaba su corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Aquí dice que todo lo que tenían lo vendían y se entregaban a los necesitados. La uniformidad económica, sino el amor a los necesitados. Había una atmósfera de familia entre los creyentes. Se reunían para adorar en el templo y para la Santa Cena en la casa de los unos de los otros. Vivían en comunidad y el estilo de vida resultó en la salvación del mundo o de muchos. Aunque el propósito no era establecer un patrón de vida comunitaria, esa hospitalidad bendijo a quienes se quedaron en Jerusalén después de su conversión. Las acciones de estos creyentes nos enseñan que aquellos que tienen mucho deberían dar generosamente. ¿A quién? A los necesitados. Los que tienen mucho debían darle a los necesitados. Aquí nos habla también, hermanos, de un personaje, de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vinieron, nos habla que vendieron también su heredad, pero ellos, en vez de entregarlo todo, se robaron, dejaron un poquito para ellos, dejaron dinero para ellos.
Entonces le preguntaron, ¿esto es todo? Esto es todo. ¿Y qué le dijo el apóstol? ¿Has vendido en esta cantidad? Sí. Los reyes, todos sí. Por cuanto has mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Viene la esposa y le preguntan lo mismo. ¿Has vendido la heredad en esto? Dijo, sí. A los que sacaron a tu esposo ahorita, muerto, te van a sacar ahí también. Y colapsó también, se murió. ¿Por qué? Por mentir al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo esto, el poder, la unción de Dios estaba tan fuerte. Porque estaban en un mismo sentir. La misma presencia de Dios estaba ahí. Al mentir, al engañar, hacer algo incorrecto, caigan muertos. Porque la unción, amaban tanto a Dios, estaba una unción juntos. Y esto es lo que hace falta. Queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver cosas grandes dentro de la iglesia. Tenemos que unirnos en el poder del Espíritu Santo, sentir lo mismo, decir lo mismo, venir a la casa de Dios para que Dios me administre, para que Dios me bendiga, para que Dios me sane. Ese mismo propósito, hermano. Pero no, estamos pensando, ¿cuándo se calla este hermano? Estamos pensando, ay, se me quedó prendida, ay, dejé la puerta abierta. Estamos pensando en lo que quedó allá afuera, menos aquí. Y por eso a veces no hay señales, milagros y prodigios dentro de la iglesia, porque estamos pensando en lo que está afuera, menos en lo que estamos aquí, conscientes, aquí en la palabra, en lo mismo. Esto es lo que Dios está, que estemos en un mismo sentido, que deseemos escuchar palabra, que la palabra me libere, que la palabra me restaure, que la palabra me bendiga, que la palabra haga algo, quite lo que está estorbando en mi corazón, problemas, celos, contiendas, ira, todo esto que son los frutos de la carne, que venga y los arranque y podamos vivir en el Espíritu, que son gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros, no las obras de la carne, que son pleitos, celos, contiendas, cosas, herejías, cosas incorrectas. No, que estemos aquí en un mismo sentido. Esto es lo que Dios está buscando de la iglesia. El libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice la palabra. Efesios 2, 19 y 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la carta de Pablo a los Efesios dice, escribió sobre el plan de Dios para la iglesia, como una comunidad de creyentes, tanto judíos como gentiles. Al explica el propósito del evangelio es ofrecer reconciliación con Dios al mundo entero. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Reconciliar a la humanidad con Dios. Esto es lo que habla el apóstol Pablo. Dios quiere que usted y yo reconciliemos a la gente con Dios. O el hombre ha caído de la gracia de Dios. El hombre está viviendo en desobediencia. El hombre no busca por congregarse en un templo. El hombre no busca por orar. El hombre no busca por leer la palabra. Y están cosas por acontecer, hermanos. Todas estas señales, hermanos, de la sol y la luna, estos eclipses, hermanos, que están dando señal, y estos últimos dos que están señalando, hermano, el estado de Texas, el mero centro es Texas, el estado de Texas, donde vivimos en Texas, usted y yo. Y estos últimos dos eclipses han dado el centro firme, Texas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Simplemente, hermanos, tenemos que estar alertas. Tenemos que buscar a Dios. Y todo esto está aconteciendo porque el hombre no busca de Dios. Y Dios está llamando la atención de la humanidad que le busque. Si se humillare mi pueblo,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare. ¿Cómo queremos que Dios responda si no lo busco? No me humillo. Usted lo puede ver. ¿Cuánta gente podría estar aquí y no está? Busca otras cosas que hacer antes que estar en la casa de Dios. Si no hacemos el tiempo, nunca vamos a venir. Tenemos que aprender a organizarnos, especialmente con el tiempo. 24 horas tiene el día. Nos da, hermano, horas para dormir. Nos da horas para trabajar. Pero nos da horas también para que le busquemos. Y no lo hacemos. Lo hacemos allá cada y cuando. Allá cuando me acuerdo. Allá cuando tengo problemas. Son 24 horas lo que nos da Dios durante un día. Digamos, póngale 8 para dormir y 8 para trabajar. Son 16. ¿Y las otras? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cuánto le dedicamos a Dios? No, póngase a pensar. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para qué. ¿En qué usamos las otras 8? Le damos a Dios 15 minutos al día. Le damos a Dios 1 hora. Le damos a Dios ¿cuánto? O nomás el domingo. Que vengo a la iglesia y es todo. Durante la semana, ¿qué hago? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo le doy a Él? Él me da 24 horas. Me da aire para respirar. Respiro. Estoy sano. Me da fuerzas para trabajar. Pero ¿cuánto tiempo le doy para glorificarle a Él? Para darle gracias. Durante el día tenemos 24 horas y yo le digo 8 para que duerma, 8 para que trabaje y las otras 8, ¿dónde las dejó? ¿Dónde se le perdieron? ¿Dónde perdemos 8 horas? Y no tenemos tiempo para nuestro Dios. Pero para otras cosas, yo le garantizo que no se le olvida comer. ¿A quién se le olvida comer 2, 3 días, una semana? ¿Por qué no se le olvida comer? Digo yo, ¿por qué no se nos olvida comer? Se nos olvida alimentar el alma, se nos olvida alimentar el espíritu. ¿Por qué no se me olvida alimentar el cuerpo? Imagínense, hermano. Las 20 libras que quiere el doctor que baje, las perdería en una semana si me olvidara comer. Pero no puedo. Por más sano que coma, no las bajo. Por más sano que quiera comer yo, no bajo las 20 libras que el doctor quiere. Y vive enojado el doctor. Conmigo cada vez que pierde 20 libras, Silva. Pierde 20 libras, Silva. Pero no, pues le digo, se nos olvida buscar a Dios, pero comer no se nos olvida. El teléfono, hermanos, ay, ahora es muy popular. Devuélvete, se me olvidó el teléfono. ¿Cuántos años no teníamos teléfono y qué importaba? Y ahora si no sales con el teléfono, no le hace que hayan 2, 3 ahí con teléfono. Ah, no, tú quieres el tuyo. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Que no se me olvide el teléfono. Hay cosas más importantes. ¿Y Dios? ¿Se nos olvida Dios? Y a Dios se nos puede olvidar. No oro, no leo la palabra, no hago nada, no voy a la iglesia. Esto sí se me puede olvidar. Pero el teléfono, que no se te olvide. Aleluya. ¿A quién le estará hablando el Señor en esta tarde, mañana? ¿Al reloj? Por eso dice el apóstol y explica el propósito de ofrecer reconciliación al hombre con Dios. Ese es el propósito de la iglesia, de venir y reconciliar a la humanidad con Dios, de que tengan una relación con Dios. La iglesia de Éfeso estaba formada en gran parte por griegos convertidos al cristianismo. Efesios
era una gran parte de griegos que estaban convertidos al cristianismo. Estos conversos ya no eran extranjeros ni advenedizos, ni desconocidos, ni extranjeros. Advenedizo se refería a visitantes a corto plazo. Un advenedizo es aquel que viene y visita la ciudad por un corto tiempo y se va. Mientras extranjero se refería a residentes sin planeo de desarrollar una ciudadanía. Son residentes aquí, pero no planean serse ciudadanos. Son los extranjeros. Antes de que Jesús viniera, los gentiles convertidos al judaísmo eran considerados extranjeros, pero ahora eran conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Toda enemistad y divisiones habían desaparecido. Los dos grupos eran uno en Cristo: los extranjeros y los advenedizos. Los dos grupos eran uno en Cristo. Ya no eran extranjeros, ya no eran advenedizos, ya eran hijos de Dios, convertidos al cristianismo. Un solo grupo. Ya no había excepción de personas, ya eran de Cristo, eran parte de la iglesia. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios. Y dice, Pablo ilustró su punto más, como imagínense, de la construcción. Cuando estos gentiles se convirtieron al cristianismo, se establecieron sobre el mismo fundamento que los cristianos judíos. Jesús es tanto el fundamento como la piedra angular que habla el apóstol Pablo. Cristo siendo la principal piedra angular, Jesucristo mismo. Esta piedra unía literalmente las paredes en las esquinas, manteniendo en pie todo el edificio. La mayoría de las iglesias hoy no enfrentan divisiones como lo que había entre judíos y gentiles del primer siglo. Pero cualquier disensión debe superar en el cuerpo de Cristo, ya sea que nuestras diferencias estén relacionadas con la cultura, la étnica, la clase social, la raza, la religión. La unidad significa que no permitamos que nuestras diferencias determinen el valor que nos damos unos a otros. Ya no debe haber raza, ni clase social, ni religión, ni étnica, ni cultura. Nada de esto debe estar o separarnos de Dios. Somos uno en Cristo, que dice, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto es lo que Dios quiere que sea la iglesia. Un mismo grupo, un mismo sentir, que podamos estar unidos en Él. No como ahí más adelante que dice que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de acá, que yo soy de allá. No, todos de Cristo. Yo no soy, él es mi pastor, aquel es mi pastor. No, todos somos de Cristo. Por eso les digo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no va a haber, ¿a qué esquina es para los de San Juan? Aquellas esquinas son para los de Álamo. Aquel lado son para los de Misio. No. Allá no hay divisiones. O somos de Cristo o no somos. O somos de Él o no somos. Aquí nosotros ponemos divisiones. Aquí nosotros hacemos cosas, diferencias. Pero Dios no quiere que hagamos diferencia. Dios quiere que estemos unidos. Efesios 2, 21 y 22 dice, y quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 21 y 22 da una idea de la importancia de la iglesia. En ella todos los creyentes se unen en una estructura sólida, sin grietas, sin divisiones. Estamos creciendo para ser
un templo santo en el Señor. Como su templo, la iglesia es una morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios en este mundo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. No solo somos su templo, sino que dice Efesios, dice que somos su templo santo. ¿Por qué somos su templo santo? La Biblia dice que el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Este cuerpo es un templo donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿qué dice? Un templo santo. Esto nos pone en contraste con el mundo que nos rodea. La santidad de la iglesia es tanto un don de Dios como una respuesta a Dios. Somos santificados solo por Cristo, porque el Santo de Israel vive en mí. Cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, el Santo de Israel vive en mi corazón, vive en mi vida. Porque Él es santo, yo soy santo. Esto es lo que Dios está buscando. Santidad en nosotros. Y la santidad de la iglesia, esto es un don de Dios. Como una respuesta a Dios, somos santificados solo por Cristo. Habiendo sido santificados, estamos llamados a vivir de una manera que refleje santidad. El proceso de continuo de estar unidos se lleva a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Los cristianos son personas del Espíritu y Él debe ejercer un papel central en nuestra iglesia y en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, es algo de que la iglesia se ha olvidado. ¿Cuántas veces hablamos y decimos, Espíritu Santo, ayúdame, dirígeme, enséñame el camino, ábreme puertas? Porque el Espíritu Santo es el que está conmigo, aquí en este momento. El Espíritu está aquí entre nosotros. Es el que redarguye, el que toca. Usted podrá decir, ay, pastor me la estaba echando a mí. No, yo no estoy echando a nadie. Es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón. Hay una persona que venía muy seguido aquí, pero ya no vino. Y me decía, ay, usted, hermano, todo me lo predica a mí. Todo me lo echa a mí. No. Es el Espíritu Santo que quiere que cambies y no quieres cambiar tú. Es el Espíritu Santo que conoce tu vida, yo no la conozco. El Espíritu Santo sí conoce tu vida, yo no te conozco tu vida. El Espíritu sí conoce tu vida y está tocándote tu corazón por medio de la palabra. Así me decía. Todo es para mí. ¿Cómo andaría para que todo le cayera? Pues le digo, pero no soy yo, es el Espíritu Santo que está ahí entre nosotros. Pues yo siempre les leo la porción de San Juan 16, donde habla sobre la obra del Espíritu Santo. Pero dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero si no me fuere, hablando Jesús, pero si no me fuere el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, yo lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convence a la persona de pecado? El Espíritu Santo. Porque dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia, convencerá al mundo de juicio. Dice, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Así dice. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo que ha sido juzgado? El diablo. Que se cree príncipe, pero del mundo, de aquel que no le sirve, no de usted y de mí, de aquel que no le conoce. El príncipe de este mundo es el diablo, que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que esta palabra no le resplandezca en su vida. El diablo es el príncipe, es el Dios de este siglo, de este mundo, que viene a poner una venda en los ojos de la humanidad para que no crean la palabra. Es el diablo. Y lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Lo que en 2 Corintios 4:4 ahí lo dice. Lo que pasa es que no leemos.
Si te ponemos a escudriñar y a leer, esta palabra nos administra, nos habla cada momento, cada día, hermanos. Léala, léala. Yo tengo que leerla para alimentarme yo. Tengo que leerla para que sea alimentado usted también. Tenemos que leer esta palabra. Y por eso nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo es el que hace su trabajo. Ejerce el trabajo, tocando los corazones, las vidas. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Colosenses. Ya me faltan dos porciones más, hermano. Colosenses, capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando. Así le dice Pablo a la iglesia de Colosenses: siempre orando. Y es lo que nos dice a usted y a mí: siempre orando. Por vosotros. ¿Por quién? Por vosotros mismos. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os ha guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y llevan fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor, ¿en qué? En el Espíritu. Colosenses, la carta de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a un grupo de conversos, en su mayoría griegos, que estaban enfrentando muchos desafíos. ¿Qué estaban enfrentando? Desafíos en su fe, en la enseñanza de adentro, al tiempo que se esforzaban por servir a Cristo, en un ambiente hostil. Pablo dio gracias a Dios por ello y los elogió por sus acciones y actitudes que expresaban una fe genuina, creciendo en Cristo. Esto es lo que hace falta el día de hoy: una fe genuina, una fe verdadera, una fe, hermanos, en nuestro Dios. Esto es, porque me dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. El apóstol Pablo también me dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. ¿Para qué? Para que la usemos. No para que esté ahí nomás guardada, para que la ponga por obra. ¿Y qué es la fe? La fe es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera usted? Dígame. ¿Espera una sanidad? ¿Espera un milagro? ¿Espera una bendición? ¿Espera algo? Bueno, espérelo. No lo mira. Es pues la fe, la certeza, la seguridad que va a llegar. Esto es fe. Algo que espero que va a venir a mi vida, pero todavía no la miro. Pero estoy seguro que va a llegar. Esta es la fe verdadera que Dios espera de usted de mí. Es pues la certeza, la seguridad, algo que estoy seguro, pero no lo veo, pero sé que va a venir. ¿Qué dice Habacuc? Escribe la visión y aunque aún tardare, no dudes, va a llegar. Escribe lo que tú quieres, escríbelo. Se podrán reír de ti. ¿No está loco este? Mira lo que está pidiendo. Usted créalo, escribe, espérelo, usted créalo y Dios se lo va a dar. Pero tiene que aprender a que sea una fe genuina, verdadera. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros, una fe genuina
creciente en Cristo. Eran gente de esperanza. Era gente que esperaba la bendición de Dios, que esperaban el milagro. Era gente que estaba esperando, hermanos, la bendición de Dios. Y su vida reflejaba su seguridad. En el mundo venidero, este tipo de fe naturalmente impactaba la forma en que vivíamos aquí y ahora. Una fe que impacta, una fe ciega, una fe que no duda, una fe segura. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos. Una fe verdadera, genuina. Créalo, espere. Dice, aunque se tarde, no dude. La arma más fuerte del diablo, ¿sabe cuál es? Ponerle una duda en tu mente, en tu corazón. No es cierto eso. No va a venir. Es lo que pone el diablo. Y tú lo crees. Y no llega. No recibes. El enemigo te pone aquí. Eso es pura wiri wiri. No es cierto. Es lo que el enemigo te pone. Yo les digo, hermanos, yo les platico, hermanos, de una cuñada de mi mamá. Conoció, mi tío era cristiano, ella más iba a la iglesia, y así, pero convertida no era en ese tiempo. Y había una campaña que dije, vayan ahí, van a recibir milagros y esto. Ella fue para recibir su sanidad. Y dice que cuando empezaron a orar por ella empezó a sentir como que gusanos le salían por su piel, le salían gusanos. Y llegó a la casa sana. Llegó sana. Se le salió todo. Pero cuando llegó a la casa, ¿sabe lo primero que le puso a la mente al enemigo? Y lo confesó. Sería brujo este hombre. Dice que la enfermedad volvió. Escuchen. Fue sana cuando oraron. Ella sintió que salían como gusanos de su cuerpo. Pero cuando llega a la casa, lo que le pone el enemigo a la mente, dice, este hombre sería brujo. Su enfermedad regresa. ¿Qué pasó? Perdió su bendición por dudar de Dios. A Dios se le cree. A Dios se le cree y se para firme en lo que ha recibido. El diablo dice que vino para matar, hurtar y destruir, y Jesús vino para hacer vida y vida en abundancia. El diablo quiere acabar, quiere matarte, quiere destruirte, pero Cristo quiere hacer vida y abundancia en él. Tenemos que estar alerta, creer en lo que Dios nos ha dado. Este pueblo de Colosenses dice que se admiraba al apóstol Pablo, que era su esperanza era grande, su confianza era grande, y aún reflejaba su seguridad. Reflejaba la seguridad de Dios en él. Este tipo de fe naturalmente impactaba la forma en que vivimos aquí y ahora. Los cristianos de Colosenses habían oído y cultivado la palabra en su vida. Su fe en Cristo y su amor por los santos lo condujo al crecimiento espiritual. Epafras, este ministro evangelista, el compañero de trabajo de Pablo, les había hablado acerca del amor en el espíritu de los colosenses por lo demás, y este amor había sido despertado por el Espíritu Santo más que la mera compasión humana. Este amor solo viene de parte de Dios. Esto es lo que la carta de los Colosenses nos habla, de cómo la fe genuina, la fe verdadera estaba en este pueblo, en esta gente. Una fe verdadera, confiando en Dios solamente, no en lo que nos rodea nos dice. Porque le digo una cosa, usted y yo tenemos mucha gente que nos rodea a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, conocidos con que platicamos. Todos estos, hermanos, pueden traer cosas negativas a tu vida para robarte la bendición. Ten cuidado. La Biblia dice que usted y yo somos instrumentos de Dios o del diablo.
Somos instrumentos. O somos usados por Dios para bendecir, o somos usados por el diablo para maldecir. Nada más dos. Somos dos. Hay dos clases de humanidad: el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios. No hay intermedios. Somos dos clases de gente: el que le quiere obedecer a Dios y servirle, y el que no quiere servirle. Simplemente hay dos clases de humanidad. Somos vasijas de barro, instrumentos de Dios. Solamente, como dice el apóstol Pablo, de una sola llave no puede salir agua dulce y agua amarga. Yo no puedo bendecirte a ti ahorita y maldecir a alguien más, porque de la misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede salir bendición y maldición. O somos o no somos. Pero tenemos que aprender a pararnos firmes. Colosenses era un pueblo que aprendía a esperar en Dios. Su fe era genuina, una fe verdadera, y servían a la humanidad con amor. Y este amor venía de parte de Dios, no del hombre. La última parte, el 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Esto es lo que nos dice Colosenses del 9 al 14. Pablo oró por los creyentes de Colosa, que fueran llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. Esto es lo que usted y yo tenemos que estar intercediendo los unos por los otros, que seamos llenos del conocimiento y del poder de Dios. La voluntad de Dios es que intimamos la vida al ministerio, al sacrificio y a la enseñanza de Jesús por el poder del Espíritu. La sabiduría y la inteligencia espiritual vienen de la palabra. ¿De dónde viene el entendimiento y la sabiduría? De la palabra, hermanos. Ay, Señor, dame entendimiento. Lee la palabra. Ay, Señor, dame sabiduría. Lee la palabra. ¿De dónde viene el entendimiento y la sabiduría? De la palabra de Dios. La palabra nos hace sabios. Pero ¿qué pasa? Ay, tenemos tanta flojera a leerla. Nos da tanta pereza. No, hombre, hermano, si yo leo la Biblia, me da un sueño. O cuando tenga insomnio y no puede dormir, póngase a leer la palabra. Úsela como vitamina, como algunas personas me dicen. No, hombre, yo no duermo, me pongo a leer y luego me quedo a dormir. Sí, el diablo te duerme para que no conozca la sabiduría y el entendimiento de Dios. A partir de esta base de conocimiento y sabiduría, como es digno del Señor, agradándole en todo al Señor. Dios no exige que nos hagamos dignos. En cambio, Él tiene la intención de que nuestra vida refleje la bendición de la misericordia de Dios y su gracia obrando en nosotros a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, maduramos y llevamos fruto en toda buena obra. Y llevamos fruto, hermano, en toda buena obra. Tenemos que llevar fruto. La visión de Pablo es que el Espíritu le diera poder para soportar con paciencia los problemas y estar lleno de gozo y gratitud. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me gozo en las debilidades. Yo me gozo en las aflicciones. Yo me gozo en los problemas. Y usted y yo, en los problemas, en las dificultades, en vez de gozarnos, lloramos. Nos quejamos. ¡Ay, tengo esto! El doctor dijo.
Uy, comenzamos a chillar. No, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste, para que Dios obre. No llore, regocíjese. Dios no te va a dar más de lo que no puedes sobrellevar. Juntamente con el problema te da la salida. Dice la palabra, párase firme, créele a Dios. El enemigo trata de engañarte, pero párese firme y créale a Dios. Concluye con un recordatorio de su nueva identidad. Dios nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas. Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas, librado, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mientras que oramos, honramos a Cristo en nuestra comunidad, que la oración de Pablo se convierta en la nuestra. Nos acerquemos más a Dios, unos a otros, a medida que buscamos su presencia. ¿En qué? En unidad. Buscando la presencia de Dios en unidad. Esto es que tenemos que aprender a vivir como es digno del Señor. Vivamos en unidad. Dios está buscando esto en nosotros. Nos ha trasladado, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha puesto al reino de Dios, de su Hijo amado. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Y termino. La iglesia es una comunidad de personas transformadas. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Por qué? Por Dios. Hemos sido cambiados por Cristo y ahora vivimos por el Espíritu. Este tipo de vida comunitaria es naturalmente diferente de la que el mundo acostumbra a ver. Debe ser un ejemplo esplendoroso de unidad, de amor y santidad. Esto es la vida del creyente. Un ejemplo esplendoroso de una unidad, de un amor y de una santidad. Esto es lo que Dios está buscando de usted y de mí. A Dios sea la gloria. Y si esta palabra, hermano, no le hace reaccionar, pues siga buscando a Dios, que lo haga reaccionar. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En estos momentos venimos delante de tu presencia, dándote gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido. Esta palabra, Padre, que venga y toque el corazón, la humanidad, aquel que me va a escuchar allá en su hogar, Señor. Te pido, Señor, que quebranten sus corazones, sus vidas, y que te busquen a ti. Sabemos, Dios, que usted es fiel y que usted es verdadero y usted cumple la palabra al pie de la letra. En esta mañana le doy gracias por todo lo que hace y todo lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias por todo, Señor. En este momento venimos delante de tu presencia, poniendo a cada uno de mis hermanos en tus manos. Y aquel que me escucha también, toca, quebranta su vida de una manera maravillosa. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, y ayúdanos, Dios, a seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.